imagina usted poder viajar en tren desde Osorno a Coyhaique? Esto, que suena bastante irreal e incluso imposible, se desarrolló como plan por el Departamento de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas entre 1949 y 1952. El objetivo era construir una red férrea que permitiese conectar las provincias de Chiloé y de Aysén con el resto de Chile continental. El primer proyecto de línea férrea en la zona fue el del Ferrocarril del Palena, desarrollado en 1906 por Frank Lumley, José Campelo y Guillermo Jones, quienes obtuvieron permiso para construir una vía de uso ganadero y forestal en el distrito de Yelcho-Palena. Posteriormente, hacia 1938, se desarrolló otro plan, esta vez del gobierno chileno, que contemplaba una línea férrea que partiría en Puerto Aysén, pasando por los valles de los ríos Aysén y Simpson para llegar hasta el lago Buenos Aires, hoy se llama Lago General Carrera, al lado chileno, y el río Báquer. Además, se construiría un ramal entre Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, con una longitud total de 90 kilómetros. Hay que recordar que la incorporación de los territorios de Aysén al resto del país, mediante servicios de la empresa de ferrocarriles del Estado, se hizo a partir de 1938, a través de su departamento marítimo, más conocido como Ferronave, que operaba barcos a vapor que conectaban distintos puertos a lo largo de Chile. Ese año fue el presidente Arturo Alessandri quien resolvió crear un servicio de navegación a cargo de algún organismo estatal que, sin fines de lucro, cumpliera con mantener en permanente contacto la zona de Chiloé, Aysén y Magallanes con el resto del país. La tarea se encomendó a la empresa de ferrocarriles del Estado, traspasando toda su flota en explotación en 1937 al transporte de pasajeros, carga y correspondencia de la Compañía Naviera y Comercial de Chiloé, a una conformada por los buques Alondra, Puyehue, Villarrica, Viña del Mar, Moraleda, Tenglo, Taitao, Trinidad, Chacao, Dalcahue y Lemuy, que se agrupó en dos flotas, una regional para Aysén y Chiloé y otra de cabotaje entre Arica y Magallanes. El propio mandatario explicó sus propósitos de integración nacional en su cuenta pública al Congreso el 21 de mayo de 1938, al apuntar que, desde que asumí mi cargo puedo afirmar que he procurado propiciar en toda forma un mejoramiento en los servicios de comunicaciones con esas regiones, y en este propósito me ha alentado el sentir nacional de intensificar las relaciones económicas y culturales con la parte austral de nuestro territorio. El servicio se inauguró el 31 de diciembre de 1938. Otras versiones afirman que fue el 1 de enero de 1939, con el zarpe del vapor Tenglo, desde Puerto Montt hacia Puerto Aysén, donde arribó el 3 de enero de 1939 en medio de gran expectación y numeroso público. Desde esa fecha, el Departamento Marítimo de Ferrocarriles del Estado mantuvo regularmente el cabotaje en dicha región, recalando los vapores semanalmente en 54 puertos, con un recorrido de 2.394 millas aproximadamente. La apuesta de Ferrocarriles del Estado no se limitaba a ampliar la cobertura geográfica, también quería hacerlo a menor costo y con un mejor servicio que el de los particulares en Aysén. Esto fue evidente, pues los vapores estatales ofrecían tarifas notoriamente más bajas que las de la competencia, y la población pudo constatar de inmediato la calidad de sus embarcaciones y la regularidad de sus recorridos. El 27 de octubre de 1939, el presidente Pedro Aguirre Cerda firma el decreto 1816 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, dando forma legal y jurídica a esta nueva entidad naviera, no comercial, cuyo fin primordial era el fomento y promoción del progreso de las zonas aisladas del territorio y la distribución de los productos y mercaderías.
El servicio marítimo de la empresa de ferrocarriles del Estado, que operó bajo el nombre de Ferronave, funcionó hasta el 5 de septiembre de 1953, fecha en que se le desvincula de esta actividad al fundarse una empresa marítima estatal. Retomando el proyecto ferroviario hacia el sur austral, es a fines de 1941 cuando el Departamento de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas encarga a Augusto Grosse la exploración del eje Río Exploradores, Puerto Tranquilo, a fin de sondear la posibilidad de crear una conexión directa entre el lago General Carrera y el Océano Pacífico. En 1949, el Departamento de Ferrocarriles del Estado de la Dirección General de Obras Públicas encomienda nuevos estudios, nombrando esta vez al ingeniero Alberto Barriga Araya, para que realizara expediciones de reconocimiento en la zona de Aysén, a fin de definir el posible trazado del ferrocarril. El proyecto definitivo, presentado en Santiago en noviembre de 1952, propuso utilizar trocha métrica, conectando por vía férrea Osorno, Cochamó, Chaitén y la zona de Aysén para llegar al sur hasta Puerto Bajo Pisagua, cercano a la actual Caleta Tortel. No obstante, el tramo entre Osorno y Chaitén fue descartado por el ingeniero debido a su complejidad geográfica y la nula justificación económica para su realización. Uno de los fundamentos del documento de Alberto Barriga indicaba que otra razón para preferir los ferrocarriles a los caminos definitivos es la calidad de la carga a transportar, que se compondrá principalmente y en orden a importancia de maderas y productos forestales, de ganado y productos de la ganadería y de los minerales de toda clase. Todos estos productos exigen fletes baratos y en gran escala, que solo pueden proporcionar los ferrocarriles o la vía marítima, pero esta última no puede llegar a la misma fuente de la producción. En definitiva, el plan ferroviario contemplaba una implementación en base a 5 etapas, cada una con diferentes tramos y líneas proyectadas, alcanzando una longitud total de 1.487 kilómetros. La vía troncal desde Puerto Chaitén hasta Puerto Pisagua llegaría a 847 kilómetros, sumando ramales por otros 640 kilómetros. Esta red, con una vía férrea con una trocha de 1 metro, solo podrá completarse en un plazo de muchos años, no solamente por su costo, que exigiría fuertes inversiones, sino porque hay que desarrollarla de acuerdo con un plan racional de colonización y fomento de estas provincias, detallaba el informe de Alberto Barriga, cuya ejecución partía con los 92 kilómetros entre Bahía Erasmo, en el extremo norte del Estuario Francisco, y Puerto Murta. Esta ruta fue reconocida por el explorador del Departamento de Caminos, Augusto Grosse, quien informó que era la más conveniente para construir un ferrocarril, estimándose su costo en 250 millones de pesos, lo que incluía la habilitación de 3 estaciones intermedias y 2 puertos terminales. La segunda parte de la primera etapa uniría Puerto Bertrand con La Colonia. Para ello, se calculó para el trazado de 65 kilómetros con 2 estaciones y un muelle, un costo de 170 millones de pesos. El tercer tramo de esta parte del plan conectaba Puerto Chacabuco con Balmaceda, pasando por Aysén y Coyhaique. Las características del terreno lo suponían bastante difícil y costoso, ya que se debía construir un túnel de 500 metros, grandes terraplenes y por lo menos 4 puentes de más de 100 metros de largo y de 10 e incluso 30 metros de alto y 6 estaciones. Ello representaba un gasto total de 532 millones de pesos para una vía de 133 kilómetros. La segunda etapa, que incluía 3 fases, uniría primero Puerto Cisnes, sobre el canal de Puyuhuapi, con el centro agrícola y forestal de la estancia Cisnes. El desarrollo de estos 130 kilómetros y 4 estaciones intermedias implicaba 400 millones de pesos. La segunda fase de 85 kilómetros y 3 estaciones
permitiría viajar desde Puerto Chacabuco a Bahía Erasmo, en el estuario de los Elefantes. El costo, según datos recogidos por Augusto Grosse, se elevaba a 212.500.000 pesos. En tanto, la última fase de 97 kilómetros y con un costo estimado de 242.500.000 pesos, unía la ciudad de Aysén con Puerto Cisnes, completando así una conexión con casi todos los ferrocarriles ya construidos y abriendo nuevas rutas hacia regiones colonizables. La tercera etapa del plan del ingeniero Alberto Barriga se iniciaba con una vía de 50 kilómetros para conectar la rada de Palena con el pueblito de Miraflores y seguía por otros 110 kilómetros con 4 estaciones hasta Puerto Cisnes. Ambas fases sumaban 435 millones de pesos. Un tercer ramal de 73 kilómetros, un puerto, 3 estaciones y un gasto de 210 millones de pesos uniría Miraflores con Lago Verde, casi en el límite con Argentina. Finalmente, incluía un cuarto trazado de 82 kilómetros desde Miraflores, con 3 estaciones y un costo de 246 millones de pesos, para conectar el kilómetro 13 del tramo anterior con Puerto Ramírez, a orillas del lago Yelcho. La cuarta parte de este plan ferroviario incluía la construcción de una serie de ramales para conectar, por ejemplo, la estación del kilómetro 60 del tren Chacabuco-Balmaceda con la localidad de Casa Richards, ubicada en el Valle del Ñireguao. También el Valle de Mañiguales con Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, la vía entre Bahía Erasmo y Puerto Murta con Puerto Ibáñez y el poblado de La Colonia con Puerto Bajo Pisagua, cercano a la actual caleta Tortel, entregando así una salida al mar al valle del río Báquer. Todo ello con una inversión que alcanzaría a los 870 millones de pesos. La quinta y última etapa del plan, de 285 kilómetros y un costo de 785 millones de pesos, buscaba unir todas las vías al norte del lago General Carrera con las construidas al sur. Se podría llegar así desde Puerto Murta a Puerto Bertrán, desde Puerto Cárdenas a Puerto Chaitén, desde Puerto Ramírez a Puerto Cárdenas y con ramales al lago Yultón y a la estancia Báquer. La inversión total del plan ferroviario en las provincias de Aysén y Chiloé alcanzaba a 4.353 millones de pesos para los 1.487 kilómetros de vías proyectadas. Además, se sumaría el necesario material rodante, conformado por 60 locomotoras, 40 de carga y 20 de maniobra, 56 coches de pasajeros, 10 de primera, 40 de tercera, 3 coches dormitorio y 3 coches comedor, 10 furgones, 15 buscarriles y 1.500 carros de carga, lo que representaba 2.267 millones de pesos. A lo que había que sumar otros 2.267 millones que abarcaba el equipo, los repuestos y los talleres, alcanzando un costo total del plan de 86.620 millones de pesos. El ingeniero Alberto Barriga estimó que las obras se podrían ejecutar a razón de 100 kilómetros anuales, lo que daría un plazo de 15 años para terminarlas incurriendo en un gasto anual de 441.500.000 pesos, incluyendo la provisión del equipo. El programa de construcción citaba el documento. Ha sido posible fijarlo con ciertas posibilidades de ejecución, gracias al levantamiento fotogramétrico recientemente ejecutado por la Fuerza Aérea Norteamericana, y cuyas cartas geográficas a escala 1/250.000, con curvas de nivel cada 300 metros, ha sido reeditadas por el Instituto Geográfico Militar. La exactitud y claridad de esas cartas permite estudiar en ellas las rutas más convenientes para las vías de comunicación y la ubicación de los valles más a propósito para la colonización y explotación. Hay que comenzar por construir aquellos trozos que servirán a las regiones ya habitadas y susceptibles de un desarrollo inmediato,
para irla prolongando a medida de las necesidades y disponibilidad de fondos. Se concentrarían los trabajos en cada una de las etapas, estudiándose mientras las rutas de las etapas siguientes, la que no se comenzaría a construir hasta haber entregado al tráfico la anterior, precisaba el plan del profesional. Frente a los costos de construcción y de explotación, no hemos titubeado en proponer este plan de construcción de una red de ferrocarril como la única solución posible para contribuir a la integración, a la producción y economía nacionales de estos territorios chilenos, cuyos habitantes esperan del Supremo Gobierno que tome las medidas necesarias para terminar con el abandono que se los ha dejado hasta la fecha. Así concluía el plan propuesto por el ingeniero Alberto Barriga Araya en noviembre de 1952. Lamentablemente, como suele suceder en la historia de nuestro querido país, este plan no pasó del papel y ninguna de las vías propuestas fue construida jamás.